Y en esta hora hemos preparado una conferencia especial que lleva por nombre 7x7, conferencia 7x7. El propósito de esta conferencia es que podamos tener a través de 7 participaciones, podamos ver 7 aspectos de manera muy rápida, a través de 7 minutos de cada participación, de ver algunos aspectos de un tema general, y el tema que hemos elegido para este 2022, que considero que es muy importante y vital que como iglesia, como creyentes, desarrollemos lo que nos va a fortalecer como cristiano, que son las disciplinas espirituales. Así es que en esta hora, ¿verdad?, vamos a tener la oportunidad por los siguientes minutos. Vamos a ver si logramos que cada participante tenga sus 7 minutos, ¿verdad? Vamos a hacer lo posible para que este programa pues no sea tan extenso. Pero como es el primer domingo del año, yo creo que no tenemos problema de pasarnos más de 3 horas aquí, ¿verdad? Al cabo que es el primero, entonces, no, hermano, estoy bromeando, no crea. Vamos a hacer lo posible para que podamos tener una exposición concisa. Las disciplinas espirituales, hermanos, nos permiten desarrollarnos en distintas áreas de nuestra vida cristiana. Y yo creo que este año que inicia necesitamos cultivar más las disciplinas espirituales. Generalmente las disciplinas que más recordamos o conocemos es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Pero sabe, hay 4 disciplinas más que hoy van a participar algunos hermanos, van a exponer, que nos van a ayudar a que crezcamos integralmente. No podemos decir que somos bendecidos espiritualmente si otras áreas de nuestra vida tampoco crecen en las áreas que estamos mencionando. Por ejemplo, quien crece espiritualmente debe de ser un esposo ejemplar, debe ser un padre de familia que se preocupe por los suyos, debe de ser un empleado, un trabajador en lo que sea que te desarrolles, el mejor de excelencia, porque todo va conectado. No podemos separar el aspecto espiritual de los demás aspectos de nuestra vida. Así es que en esta hora vamos a dejar el lugar a 7 hermanos. Nuestra hermana Elisa va a compartir acerca de la oración. Nuestra hermana Claudia va a hablar acerca de la meditación, meditar la palabra. Nuestro hermano Valentín va a exponer sobre el ayuno. Nuestro hermano Isidro García, que dicho sea de paso los hemos invitado, ¿verdad?, para que nos compartan, amigos también de hace años, y va a compartir nuestro hermano Isidro García sobre el congregarse, la disciplina del congregarse. A mi esposa va a compartir sobre el servicio, nuestra hermana Diony sobre el dar, y su servidor voy a terminar con la disciplina de testificar. Dios les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Amén. Me tocó compartir acerca de la oración, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Así dice la palabra del Señor. La oración en sí, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios, tener una amistad y una intimidad y compañerismo con nuestro Padre Celestial. Esa es la oración. Para poder tener una vida de oración, debemos de tener tiempo, esfuerzo y motivos. Son 3 principales para tener una vida de oración. ¿Cuáles pueden ser los motivos de la oración? Puede ser, número 1, por gratitud. El salmista David habla en Salmo 104, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Puede ser ese de gratitud, llegar ante el Señor y decirle: gracias, Señor, por lo que me has dado, y aún por lo que no me has dado también te doy gracias. Amén. Número 2 puede ser por confesión. Primera de Juan 1:9 dice: confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesamos nuestros pecados, nos ponemos a cuentas con el Señor, es parte de una confesión a Dios. Número 3, la intercesión. Primera de Timoteo 2:1 habla acerca de orar los unos por los otros. Amén.
Número 4, por la iglesia. Primera de Corintios 1:10, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir una vida de unidad y evitar las divisiones. Estar siempre en un mismo sentir es parte de la oración en nuestra iglesia. Orar por la iglesia también es orar por la familia pastoral y por los líderes que presiden este lugar. Amén. Cuando ore usted por la iglesia, no se le olvide orar por los pastores y por los líderes que están al frente de ella. Otro de los motivos es por la familia. Creo que por la familia todos lo tenemos muy en cuenta. Por los hijos, por los padres, por el cónyuge, por los hermanos. Tenemos que orar siempre, siempre por nuestra familia. Pero también, muy importante, orar por nuestras necesidades. Las necesidades, ¿cuáles son, hermana? Sabiduría, anhelos, deseos, la llenura del Espíritu Santo y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La palabra de nuestro Dios dice que incluso Jesús tuvo la necesidad de orar cuando Él iba a ser llevado a la cruz. Él se apartó y tuvo la necesidad de orar y decir, Padre, permite que pase de mí esta copa. Hay necesidad de orar también por nosotros mismos. Sin embargo, amados hermanos, hay motivos por los cuales Dios a veces no responde la oración del creyente. El salmista habla en el capítulo 66, versículo 18 del libro de los Salmos, y dice que el Señor no responde cuando un corazón está en iniquidad. Cuando un corazón está en pecado, no nos permite orar y no nos permite que nuestra oración llegue hasta la presencia del Señor. Esa oración tiene obstáculos. La oración también tiene obstáculos, hermanos. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos para una oración? Puede ser el orgullo y la soberbia. Proverbios 28:9 habla acerca de eso. Número 2 puede ser pecados ocultos. Pecados, dice la palabra del Señor en Isaías 59:2, que el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Número 3, la falta de fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El egoísmo también es un obstáculo. Y otro que también no podemos olvidar es el trato a la esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor que debe de haber un buen trato para con la esposa, para que su oración no tenga ningún impedimento delante de la presencia de Dios. Si usted es un buen esposo y trata muy bien a su esposa, créame que su oración está llegando a la presencia de Dios. Pero si usted no está haciendo lo correcto, entonces hay que tomar cartas en el asunto, porque entonces nuestra oración no está llegando ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Dice, la pereza también es un obstáculo. Romanos 12:11 habla de eso. La oración debe ser en todo momento y con constancia. Es la herramienta más importante del cristiano. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, es la llave del éxito. Un cristiano bendecido espiritualmente es un cristiano de oración. No podemos tener una relación con Dios si no es mediante la oración. La oración también puede ser lealtad a Dios. Tenemos que luchar contra todos los obstáculos para poder ser bendecidos mediante la oración. La palabra de Dios es clara cuando nos dice en ella, orad sin cesar. Dios les bendiga, hermanos. A mí me toca compartir la disciplina número 2. Para esto voy a invitar que vayamos a nuestras Biblias en Josué 1:8. Ese es el texto base donde vamos a estar meditando en esta hora. Y dice, Josué, es un texto muy conocido, creo que la mayoría no lo sabemos, que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cómo dice lo último? Y todo te saldrá bien. Así es. Bueno, la disciplina de meditar, hay una gran diferencia entre leer y meditar.
Porque cuando tú lees, dice que es pasar la vista sobre algún texto para darle lectura. Dice que una persona puede leer más o menos aproximadamente como 200 a 300 palabras por minuto. Eso me conlleva a decir que yo en un minuto puedo leer una página de la Biblia, pero en un minuto ¿voy a entender algo? Yo creo que no, porque eso estoy leyendo. Entonces el meditar te lleva a algo más profundo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Científicos también dicen que leer es bueno y a veces lo recomiendan porque dice que es un ejercicio para quitar el estrés, para que cuando tú te vas a expresar en público tengas una mayor fluidez para hablar con unas palabras más propias. Los recetan científicos, doctores y psicólogos, recetan el leer por lo menos diarios 10 minutos. Pero entre leer y meditar es mejor meditar y más cuando meditamos la palabra. En la lengua española, meditatio proviene del latín, que traducido es meditar. Y eso dice que es aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algún tema. En griego es meletaeo. En griego traducido es meditar. Quiere decir ser cuidadoso, preocuparse, ser diligente. En hebreo está compuesto por 2 palabras, que es hagan y sian. Dice que quiere decir es conversar dentro de la mente, la cual impulsa a hablar. También es el susurro íntimo del corazón. De esta forma, la meditación es una forma devocional privada. Consiste en un ejercicio espiritual. Tal vez no nos vamos a aprender todas las definiciones y cómo se pronuncia en latín, en griego y en hebreo. Pero lo busqué porque quiero que podamos comprender que en griego, en hebreo, en latín, meditar es lo mismo. Quiere decir lo mismo. Nos lleva a decir que meditar es tener un momento de una lectura, profundizar, analizar. No como cuando a veces estás leyendo una parte de la Biblia, no sé si alguna vez te pasó, porque a mí sí me pasó. Le estabas leyendo y no entendías y dices, ay, no le entiendo, mejor me voy a otro capítulo que sí le entienda. Y ya te brincabas de esa parte de la Biblia que no entendías. Pero ahorita que ya somos cristianos, que ya hemos aprendido, sabemos que meditar, cuando tú lees un versículo de la Biblia, es andar pensando, andar diciendo, Señor, ¿qué me quieres decir en eso? ¿Qué estoy aprendiendo? Ese es meditar, pasar un tiempo, no nada más leer 2 minutos y ya leí, no. Tenemos que meditar en la palabra. Entonces, tú dirás, bueno, pero ¿por qué meditar es una disciplina? ¿Por qué meditar es una disciplina? Bueno, las disciplinas espirituales en la vida de un cristiano son necesarias. Así como en la vida consecutiva, cada quien tiene hábitos. Dice que las disciplinas se tienen que convertir en hábitos que fortalezcan nuestra vida espiritual. Esas disciplinas se tienen que convertir en hábitos. Tenemos que hacer hábitos nosotros como cristianos. Así como en la vida diaria tienes el hábito de cepillarte los dientes, de bañarte, de comer, de hacer muchas cosas que son hábitos buenos para nuestra vida. Imagínense una persona que no se cepille los dientes, que no se bañe. O sea, va a traer alguna enfermedad a su cuerpo. Y no va a haber un desarrollo normal. Pero sin embargo, cuando nosotros tomamos esas disciplinas espirituales y las convertimos en hábitos, eso va a ser de bendición. ¿Para quién? Para la vida de cada uno que esté llevando esos buenos hábitos. Dice que los hábitos en nuestras vidas personal, dice que el meditar la palabra lo podemos comparar también con el hábito, con el proceso de cuando uno come la comida y el proceso digestivo, si tú comes, pero en lugar de masticar la comida, empiezas nada más a comer y rápidamente le empiezas a tragar, va a llegar el momento que no va a digerir esa comida. Entonces la tienden a sacar. A veces yo le digo a mi niña, hija,
mastica la comida, porque llega el momento que si no mastica, dice, tengo ganas de vomitar y saca toda la comida. Entonces, así pasa con nosotros. Si nosotros no meditamos la palabra y solamente nos llenamos nada más por llenarnos, pero no hay una digestión espiritual, no analizamos, no meditamos esa palabra, entonces no va a ser su función correcta. Vamos a estarnos alimentando, pero no va a estar haciendo su función correcta. Por eso es lo importante de que nosotros tenemos que meditar en la palabra. Dice, ¿en qué debemos de meditar? Es una pregunta que tú te puedes hacer. Pues en toda la palabra, toda la Biblia dice que tiene que ser meditada. Toda la palabra. Nosotros, en el versículo que tú quieras escoger para leer, tienes que haber un momento donde tú digas, voy a meditar, no nada más leer, meditar. En 2 de Timoteo, si alguien lo tiene, por favor, hay muchas citas sobre donde habla de la meditación, que debemos de meditar, pero si lo leemos, creo que me van a desconectar el micrófono para que ya no se siga oyendo, y mejor nada más voy a leer unas cuantas citas. Si alguien lo tiene, por favor, le puede dar lectura. 2 de Timoteo 3:16, habla donde dice que la escritura es inspirada por Dios. Okay. Para todo eso nos sirve la escritura, para que nosotros podamos ser enseñados, redarguidos, a través de que cuando tú estás leyendo, la palabra va a hablar a tu vida. También dice que en Salmo 104:34, dice que debemos de meditar en el Señor. El tercero dice que debemos de meditar en las obras, en nuestras obras. Eso lo dice en Salmo 77:11. O sea, cuando tú hagas algo, o sea, hay que meditar en las obras que estás haciendo, si son obras positivas, si son cosas buenas las que estás haciendo. No nada más es decir, no, pues yo voy a hacer esto. No, tenemos que meditar y ocupar un tiempo. Creo que en todo lo que hagamos, no nada más si en el momento que a ti te dicen que vas a hacer algo, tú tienes que meditar para tratar de hacerlo mejor. Entonces ahí entra la meditación, que tú tienes que meditar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer para tratar de hacerlo bien? También dice que debemos de meditar en nuestros caminos. ¿Ustedes creen que sí debemos de meditar en nuestros caminos? Creo que es en Ageo 1, del 5 al 9, pero en el versículo 7 nos podemos nada más concentrar. Ahí nos lo dice de una forma más directa, para no leer todo. Sí, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Por qué? ¿Por qué meditad sobre vuestros caminos? Porque pudiera ser que a veces estamos haciendo cosas que parecieran que son buenas, pero no son buenas. Entonces debemos de meditar en nuestros caminos. Dice, ¿en qué momento puedo meditar? En Josué 1:8, ahí nos decía que debemos de meditar en Josué 1:8 dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces más arriba dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Entonces, ¿en qué momento debemos de meditar? En todo tiempo, de día, de noche. En el momento que tú estés trabajando, tú pudiste haber leído la palabra y ahí tu mente está meditando. No hay que decir, no, pues es que no traigo mi Biblia para andar meditando en el Señor. No, esa es una conexión que debemos de tener con el Señor. Tú ya leíste en tu Biblia un pasaje y lo traes meditando todo el día. Y si no alcanzaste a comprender, al siguiente día puedes andar meditando en esa palabra. Porque lo contrario de meditar es distraernos. Y dice que el distraerse es un arma del enemigo que usa para desviar nuestros ojos de Cristo. Si tú no estás meditando, entonces te estás distrayendo o nos estamos distrayendo. Y dice que eso es lo que va a usar el enemigo para que nuestra mirada no esté en Cristo. Dice que eso va a impedir que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Si nosotros no meditamos, ¿cómo nos va a hablar Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Tú vas a leer la palabra, vas a meditar, entonces la palabra te va a hablar a tu vida y entonces va a ser de bendición.
Hermanos, a mí me tocó compartir la palabra del Señor respecto a la disciplina de la iglesia sobre el ayuno. Amén. Gloria al Señor. El tiempo es un poquito corto. Vamos a tratar de hacer lo posible. Gloria al Señor. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es una disciplina cristiana voluntaria. Amén. ¿En qué consiste el ayuno, hermano? El ayuno es abstención de alimento de toda clase con propósitos espirituales. Amén. Uno de los propósitos del ayuno es la humillación. La humillación te lleva a la búsqueda a Dios, a orar y a meditar. Amén. Muchos de nosotros no nos gusta el ayuno, pero sin el ayuno no se puede tener éxito en la vida cristiana. Aparte de eso, la práctica del ayuno está en la Biblia. Por ejemplo, en la vida de Moisés, él ayunó 40 días y 40 noches estando en el monte con el Señor. En otras palabras, el ayuno te lleva a estar a la presencia del Señor. Amén. Otro de los ejemplos en la vida de Nehemías, que dice que ayunó por algunos días y también oró, en Nehemías 1:4. El resultado del ayuno de Nehemías era por el perdón del pecado del pueblo de Israel y obtuvo un resultado benéfico. ¿Qué decir también de una mujer de Dios que es llamada Esther? Ayunó por 3 días. Amén. Y el beneficio de esto es para que ellos no fueran destruidos y el pueblo de Israel para que no fueran exterminados por un hombre malvado que había decidido planear para que el pueblo de Israel fueran exterminados y fueran destruidos del faz de la tierra. ¿Qué decir también del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios? Que él ayunó 7 días consecutivos, lo dice en el 2 de Samuel 12, 16 al 18. Aparentemente alguien puede pensar que el salmista David no obtuvo el resultado de su ayuno, porque él ayunaba, desde el primer día empezó a ayunar, por si quizá Dios le perdonaba su pecado que él había cometido. Sin embargo, el niño muere, pero el resultado del ayuno fue de que él fue perdonado por el pecado que había cometido con Betsabé. ¿Qué decir también de una mujer llamada Ana? En Lucas 2, 37 y 38, que dice que él servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Amén. Era un hombre de avanzada edad. Amén. Que llevaba mucho, dice la palabra del Señor, que llevaba 84 años viuda. Amén. Pero Ana se supone aproximadamente que él tenía más de 100 años y él nunca se apartaba del templo con ayunos y oraciones. Y la bendición de esto es de que ella sabía que en un momento determinado iban a ser el hijo del Dios viviente. El ayuno trae revelación de Dios, porque en el 38 dice que ella, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella hablaba, testificaba de que iban a ser un niño y ese niño era el hijo del Dios viviente. Amén. Pero a pesar de todos estos hombres y mujeres grandes que fueron en el Señor, que fueron un instrumento de bendición, tenemos a un maestro por excelencia, a una persona sorprendente, la máxima expresión del amor de Dios, que es Cristo, que antes de empezar su ministerio aquí en la tierra, él tuvo que ayunar por 40 días y 40 noches. Amén. ¿Cuántos lo creen? Antes él de entregarse al ministerio, tuvo que exponerse en la voluntad del Señor, tuvo que morirse él en su yo para poder depender de la voluntad del Padre. Amén. Porque a través del ayuno, desde el día que él entró al desierto, él empezó a depender de la voluntad del Padre. Él empezó a buscar los principios. Él empezó a buscar la dirección del Padre,
qué es lo que él tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Pero lo que más me sorprende no es eso, sino que, mira, hermanos, antes de que me llama mucho más la atención esto, que Cristo, en la voluntad divina, él sabía el asunto, el motivo por el cual había caído el ser humano. Hablando de Adán y Eva, el asunto que lo hizo caer a ellos es el asunto ¿de qué? De la comida. Por lo tanto, Cristo sabía de antemano que él tenía que primero, antes de comenzar su ministerio, tenía que atar y vencer lo que la humanidad lo hizo caer. Porque en Génesis 1, en capítulo 1, en sus versículos siguientes, dice que Eva, cuando fue tentado por la serpiente, que es Satanás, dice que él le dijo que si de los frutos Dios le había prohibido. Entonces ella le dice, no, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando Eva observa, dice en Génesis, que ella vio que el árbol era bueno y que era agradable a sus ojos. Por lo tanto, me llama mucho la atención que la humanidad pecó en contra de la voluntad de Dios a causa de lo que los ojos miraba que era bueno y que era agradable. Por lo tanto, Cristo toma la autoridad aquí en la tierra y dice y él, hermanos, toma la autoridad y le hace ver a Satanás y le está diciendo con sus acciones, Satanás, lo que por el asunto que usted hizo caer a mis hijos, la cual fue mi creación, hoy yo te voy a demostrar que yo vengo a atar y a vencer por el cual usted hizo caer a mis hijos. Por lo tanto, él ata el asunto de la comida, lo toma y él empieza a ayunar por 40 días y 40 noches. Él tenía que atar y vencer lo que la humanidad lo hizo caer. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros no ayunamos, no sujetamos nuestra voluntad a Dios y no sujetamos a todo el ambiente que nos rodea. Si Cristo, la máxima expresión del amor de Dios, tuvo que ayunar y tuvo que orar por 40 días y 40 noches, ¿cuánto más nosotros, que somos seres humanos, estamos viviendo en un cuerpo de carne, tenemos que ayunar y morir a nuestra carnalidad para poder vivir conforme a la voluntad del Señor? Gloria a Dios. Porque miren, hermanos, si nosotros no ayunamos, la carne impone, la carne se revela, los ojos ven según lo que es bueno, pero no es bueno. Porque cuando Eva vio que era bueno, no fue bueno, fue malo y fue pecado delante del Padre. Por lo tanto, cuando nos quebrantamos, nos entregamos en el espíritu, alma y cuerpo, nuestra carne muere, pero el espíritu se fortalece. Porque cuando ayunamos, podemos decir nosotros, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Andando en el espíritu, que es ayunando y entregándose al Señor, los ojos pueden ver aparentemente lo que es bueno, pero el espíritu toma dominio y dice, no, eso no es bueno. Amén. Cuando la carne quiere arrastrarnos al fango y al camino mal de donde Dios nos sacó, el espíritu dice, no, no vuelvas, no te conviene. Porque si hubiera sido bueno, ahí nos hubiéramos quedado en el fango y en la perdición que estábamos. Porque cuando ayunamos andamos en el espíritu. Aunque los ojos vean cosas que aparentemente son agradables, pero el espíritu nos abre los ojos espirituales y nos hace ver el resultado catastrófico que puede traer a nuestras vidas. Amén. Aunque el cuerpo quiera otra cosa, pero el espíritu que le has dado tiempo y te has entregado a Dios, el espíritu siempre toma dominio de nosotros y nos guía a lo verdadero y a lo perfecto. Cuando Cristo, ahorita que nuestra hermana Elizabeth mencionaba, dijo en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Ahí en esa frase estaba hablando la carne, el cuerpo de nuestro Señor. Pero inmediatamente el Espíritu Santo toma el dominio y dice, mas no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Amén. Como la carne a veces quiere tomar ciertas cosas, pero el Espíritu es el que nos guía y nos direcciona. Amén. ¿Cómo debemos de ayunar? Punto número 1. Organizando nuestro tiempo. Amén. Hay momentos que a lo mejor puede usted ayunar en un momento determinado o a cualquier hora empezar el ayuno de emergencia por cualquier circunstancia o situación. Pero el más efectivo es de que usted organice su tiempo, usted planee y diga tal día voy a ayunar, voy a tener el tiempo, voy a apartar el tiempo para abstenerme de alimento y para meditar en la palabra y para orar al Padre. No es tan solamente dejar de comer y punto. No es tan solamente malpasarse, sino cuando ayunamos, ese tiempo es para Dios, para meditar en la palabra, para platicar con Él, para tener intimidad con Él. Es apartar un tiempo para la búsqueda de Dios intencionalmente. De igual manera, debemos de ayunar con sinceridad. ¿Por qué? En Lucas 18 al 14 nos habla de 2 hombres, un fariseo y uno publicano, que el otro empezó a referirse que era superior porque ayunaba más. El otro llega, Padre, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano, no soy como otros. Refiriéndose que él estaba ayunando y que era superior a los demás. Cuando ayunamos debemos de ayunar con sinceridad. Amén. ¿Qué es sinceridad? Es ser transparente delante de Dios, sin egoísmo, sin soberbia, sin creernos más espirituales que el otro. Amén. No mirar a los hermanos como diciendo yo soy el más grande y usted que no ayuno, usted no es hijo de Dios. Amén. Ese es ayunar con sinceridad. El ayuno es una libre decisión que demuestra el amor por el Señor y para escuchar la voz de Dios. Amén. El ayuno es una libre decisión de usted que si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Si usted lo hace, está demostrando el amor por el Señor y para escuchar la voz de Dios. Amén. Y con esto cierro. El ayuno tiene sus beneficios. Número 1, cuando queremos recibir revelación de Dios, Daniel 9:3, 20 al 23. El ayuno nos sirve para debilitar nuestra carne y fortalecer el espíritu. El ayuno nos capacita para escuchar la voz de Dios. En Hechos 13, 2 al 3, ahí cuando los discípulos estaban ayunando y orando, viene la voz del Espíritu Santo de Dios y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. El ayuno también nos ayuda a caminar en el poder del Espíritu, porque el Espíritu nos guía, nos direcciona y nos ayuda. Amén. El ayuno nos capacita para recibir y poder para echar fuera demonios. Mateo 17, 21. Pero también el ayuno nos sirve para desatar ligaduras y romper los yugos de Satanás. Isaías 58, 6. Pero el ayuno también nos bendice y nos sirve para humillar nuestras almas. Salmos 69, 10. Por último, también nos sirve para mover la mano de Dios conforme a su voluntad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí. A mí me tocó hablar en esta mañana acerca de congregarnos, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué tan importante es el congregarnos? Y para eso les invito, si gustan, en Hebreos 10:24. Habla la disciplina de congregarnos. Aquí nos habla, dice el pasaje, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Aquí nos está diciendo el Señor qué tan importante es congregarnos. Si vemos en Hechos 1:14 habla que como los hermanos, dice que ellos perseveraban juntos, unánimes, buscando al Señor. Recuerdan que hubo
muchos días que estaban congregados, dice, buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que estar juntos, unidos. ¿Para qué? Para que el Señor pueda llenarnos de su presencia. Y vamos a ver 5 puntos que nos ayudan para no dejar de congregarnos. Y no dejar de congregarnos quiere decir que podemos esforzarnos cada día más. El primer punto que podemos ver es que estamos obedeciendo a la palabra cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros nos congregamos. ¿Qué tan importante es congregarnos, hermanos? O sea, imagínense ustedes, cuando tenemos el tiempo, cuando tenemos la vida, la fuerza para hacerlo y no nos esforzamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo la palabra. Aquí nos invita a que nos congreguemos, a que no dejemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un enemigo que va a buscar la forma de apartarnos, de hacer que nosotros nos enfriemos. ¿Qué va a pasar cuando tú no te congregas? Vas a ir enfriándote poco a poco y sin darte cuenta. Y es un mandamiento que dice, es importante congregarnos. Cada uno de nosotros que estamos aquí, es un tiempo que estamos buscando al Señor y ese tiempo el Señor va a traer recompensa para tu vida. No es un tiempo que estamos desperdiciando, no es un tiempo que lo desperdiciamos y ya pasó. No, el Señor está haciendo algo maravilloso. Yo espero que en esta mañana el Señor trate de nosotros y trate con nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante congregarnos. ¿Por qué? Porque obedecemos al Señor. Cuando lo hacemos estamos en obediencia. Estamos buscando al Señor. El segundo punto que sería es crecimiento espiritual. ¿Qué tan importante es congregarnos? Porque crecemos cuando nosotros nos congregamos a través de tal vez algún hermano, a través de una hermana que te dé la palabra. Cuando tú escuchas la palabra estás creciendo espiritualmente. ¿Qué pasa si una planta tú no la riegas? Si la dejas de regar, empieza a marchitarse, se va secando hasta el momento que ya se muere. Cuando tú no recibes palabra, cuando tú no escuchas palabra, cuando no meditas, como decía la hermana, en la palabra, tú poco a poco vas muriendo, no te das cuenta, pero tu alma se va debilitando y llega el momento en que a muchos se les hace fácil decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿De qué me sirve ir a la iglesia si soy la misma persona, si estoy en la misma situación? Mucha gente eso piensa, ¿no? De nada sirve congregarme, de nada sirve estar en la iglesia si sigo igual. ¿Por qué? Porque ellos no están recibiendo la palabra, no están creyendo la palabra. Entonces, si no estamos obedeciendo la palabra, no vamos a crecer, no vamos a buscar al Señor de corazón. Es importante que nosotros convivamos con hermanos, que conozcamos hermanos que nos den una palabra de aliento, que nos ayuden en muchas situaciones difíciles. Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil el congregarnos, ir a la iglesia. Muchos prefieren quedarse en casa a gusto, muchos prefieren tal vez irse a desayunar a un lugar a gusto, pero el venir a la iglesia cuesta. A veces no tenemos las ganas, no tenemos tal vez el deseo, pero tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a crecer, hermanos. Vamos a crecer espiritualmente cuando estemos recibiendo la palabra, cuando estemos con hermanos que buscan al Señor, con hermanos, como decía mi hermano, que ayunan, que oran, que realmente quieren obedecer al Señor. Entonces, también vamos a ver el servicio. Cuando nosotros nos congregamos, aprendemos a servir, aprendemos a amar a los demás, aprendemos a dar algo, o sea, para el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta, por ejemplo, a mi esposa y a mí nos gusta mucho atender a los niños, el servir, o sea, a los niños. Mi esposa, yo veo que se esfuerza, ella le gusta hacer ese servicio de niños, de darle clases a los niños. Ella se esfuerza. ¿Por qué? Porque es un servicio que ella lo hace de corazón. Cuando tú estás dispuesto a congregarte, dispuesto a estar en la iglesia, vas a aprender a servir. Hay algo que dice, ¿no? Si no eres apto para servir, pues no eres apto para vivir. O sea, tenemos que servir, hermanos. El Señor nos ha llamado a servir. En medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, tenemos que aprender a servir. Tal vez tú digas, no puedo, no tengo el talento. Dios nos ha dado muchas capacidades. Dios nos ha dado esa capacidad de servir, de hacer las cosas. Entonces, el servicio nos va a ayudar a crecer también, a estar perseverando en la casa del Señor. Es importante que nosotros nos involucremos, que cada uno de ustedes busquen algo en qué servir,
algo en que ayudar. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar, hermanos. Eso nos va a ayudar a perseverar, a estar juntos, a comprometernos. El Señor quiere personas comprometidas, personas que estén dispuestas a hacer las cosas que Él espera que nosotros hagamos, ¿verdad? Es importante entonces estar siempre en servicio, hermanos. No olviden que hay algo maravilloso cuando el Señor vea que ustedes están dispuestos a servir. Y también vamos a ver acerca de la seguridad. El congregarnos nos da seguridad, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos esa seguridad de que hemos sido escogidos, hemos sido llamados por el Señor, no es casualidad, ¿verdad?, que nosotros estemos aquí, no es casualidad, porque dice que el Señor a muchos ha llamado y a pocos ha escogido. Tú y yo somos escogidos y el Señor nos tiene en este lugar y debería ser un privilegio, un gozo cada día el poder ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor nos da esa seguridad. Cuando tú estás en este lugar, estás seguro, estás confiado de que el Señor está contigo, de que el Señor te ha dado la capacidad y te ha dado el entendimiento para que tú hayas creído en el Señor, para que tú hayas confiado en Él. Entonces, no te desanimes, al contrario, anímate, esfuérzate por estar en la casa del Señor cada día que hay servicio, cada día que tú puedas estar en este lugar, tenemos que esforzarnos. Yo recuerdo cuando empecé en la casa del Señor, yo hacía casi hasta lo imposible por estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque era el gozo, era el primer amor, era lo hermoso de venir y escuchar la palabra, porque yo sentía que eso iba a llenar mi vida, que eso iba a saciar mi vida. Y te digo, te puedo decir con sinceridad, yo hacía hasta lo imposible, aún trabajando lejos, yo me venía. ¿Por qué? Porque quería estar en la casa del Señor. Porque cuando tú estás en la casa del Señor vas a ser bendecido, vas a ser lleno de su presencia. Entonces nos da esa seguridad y esa confianza de que el Señor va a tratar con tu vida, de que el Señor te va a guardar en cualquier situación. Y también vamos a ver el testimonio. En Juan capítulo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el Señor nos invita a no dejar de congregarnos y que seamos, dice, luz, que seamos ejemplo, que la gente vea que nosotros tenemos ese amor del Señor, que nosotros amamos a nuestros hermanos. Aún aquellas personas que no conocemos, tenemos que aprender a amarlos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice aquí que conocerán todos si tuviéramos el amor los unos con los otros. Cuando tú te congregas, cuando tú estás en la casa del Señor, aprendes a amar al hermano, aprendes a amar a la hermana, a convivir con ellos. ¿Por qué? Porque vas a demostrar el amor que el Señor ha puesto en ti. Ese amor con todos, es, como dicen, no debemos de hacer distinción de personas, sino amarnos unos a otros. Y es lo que el Señor está buscando, ¿verdad? Que nosotros nos amemos incondicionalmente, que amemos a nuestro hermano, que tratemos a nuestro hermano, que demos palabra. Ustedes a veces no se dan cuenta, pero hay personas que vienen desanimadas, hay personas que están buscando una palabra de ánimo, y a veces tú sin querer le das esa palabra. A veces tú sin saberlo le das una palabra, decirle, hermano, ¿cómo está? Que el Señor está con usted, el Señor lo guarde. Con esas palabras tú estás bendiciendo a tu hermano, tú estás ayudándole a que él sea fortalecido, a que él tenga esa seguridad que él está en el mejor lugar. Es importante que cuando tú vengas a este lugar, saludes, bendigas a tu hermano, le des la mano y le digas, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Cuando tú declaras esas bendiciones, tú le estás dando protección al hermano, tú le estás dando bendición de parte del Señor. Por eso es importante que tú te esfuerces a estar en este lugar, te esfuerces a estar en esta casa. ¿Por qué? Porque vas a tener esa capacidad de dar testimonio a las personas que no conocen del Señor. Aún aquellos que no conocen van a ver en ti que te esfuerzas, de que tú has encontrado la palabra del Señor y que te has esforzado. Porque qué triste es cuando viene una persona por un tiempo, y de repente se aleja, se enfría. Qué triste es, ¿por qué? Porque dice, mira,
el hermano ya no va a la iglesia. Ah, mira, el hermano ya se alejó. O sea, ¿qué testimonio daríamos nosotros de decir, hasta aquí ya mejor me regreso, ya no voy a la iglesia, ya no asisto a la iglesia? Es triste ver, ¿por qué? Porque muchas personas están mirando a esa persona, están viendo tu vida. Y si tú te enfrías, si tú te alejas, pues tristemente vas a servir de tropiezo para algunos. Y el Señor nos insta, ¿verdad?, a que no seamos tropiezos, sino que seamos luz. Que seamos luz, hermanos. Entonces yo les invito, ¿verdad?, a que nos esforcemos, a que no dejemos, como dice la palabra, de congregarnos, y que no se nos haga una costumbre, ¿no? Porque aquí dice claramente, como algunos tienen por costumbre. Imagínense, qué triste es que muchas personas se les hace costumbre el ir y dejar de congregarse, se les hace costumbre. O sea, el versículo está claro, como algunos tienen por costumbre, dice. Entonces no permitamos, hermanos, que eso nos pase a nosotros, ¿verdad? No permitamos que el enemigo apague, o sea, el fuego, el deseo de buscar al Señor, porque es importante que nosotros nos esforcemos. Es importante que no dejemos entonces de congregarnos, y yo les invito a que se esfuercen, ¿verdad? A que cada día nos esforcemos en buscar al Señor y no dejar que el enemigo nos enfríe. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. A mí me ha tocado la palabra del servicio, amén. El servicio, ¿qué les parece si nos acompañan en el Salmo 100? En el Salmo 100, 1 y 2, vamos a leer la palabra, y dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. A mí me ha llamado mucho la atención de este salmo, porque en este salmo podemos ver que es una consecuencia, amén, de cuando tú adoras a Dios, tiene como consecuencia el servicio. Cuando adoramos realmente de corazón a nuestro Dios, y a este Dios que venimos y le cantamos y le decimos: Señor, eres mi vida, Señor, eres lo que más amo. Cuando es una oración, cuando es una adoración sincera y honesta, va a traer como consecuencia el servicio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no está en tu corazón el deseo de servir a aquel Dios que te dio salvación, que te dio vida nueva, que restauró tu familia, que restauró tu matrimonio, entonces debemos de cuestionarnos si estamos valorando realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Debemos de valorar si estamos realmente siendo adoradores de nuestro Señor. ¿Y qué decir? Amén. Fíjense, a veces el servicio es sumamente importante. Amén. Siempre el servicio es sumamente importante. Y me gustaría que hablemos de ciertos puntos, pero antes de eso, permítame considerar. Nosotros todos aquí, o la mayoría de nosotros, tenemos un trabajo, amén. Y los que no tienen un trabajo con sueldo son amas de casa que igual trabajan en casa, ¿verdad? Así es que todos trabajamos, amén. Y cuando trabajamos, ¿qué queremos hacer en nuestros trabajos? En nuestros trabajos llegamos siempre puntuales. En nuestros trabajos damos lo mejor de nosotros porque sabemos que nuestro esfuerzo va a ser recompensado. Amén. Y también sabemos que de no esforzarnos pueden prescindir de nuestro trabajo, ¿verdad? Decir: ¿sabes qué? Tú no estás haciendo lo que debes, pues no, nos pueden despedir, hasta despedirnos de nuestro trabajo. Y en el servicio al Señor necesitamos nosotros comprender, amén, que imagínense, si para nuestro trabajo secular podemos llegar a tiempo, podemos servir con la mayor de nuestras fuerzas, incluso le damos buena cara siempre a nuestro jefe, a nuestros compañeros, y hacemos todo lo mejor que está en nuestras posibilidades, en nuestras manos por hacer. Así es que debemos de considerar cuál es nuestro servicio a Dios y cómo es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Cuando en la iglesia una iglesia, una familia, como es esta iglesia, todo nos ayuda, más bien hay muchas necesidades, amén, en una iglesia.
hay muchas necesidades, hay muchas áreas en donde servir. Y nosotros, como hijos de Dios, como pueblo suyo, somos quienes hacemos el trabajo de una congregación, de una iglesia. Y hay muchas áreas diferentes, pero todas son adoración a Dios, son una consecuencia de nuestra adoración a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17, vamos a considerar la palabra. ¿Y por qué yo mencionaba acerca de los trabajos seculares? Porque a veces damos todo, ¿verdad? Y está bien, porque eso también habla de nuestro testimonio en nuestro trabajo y que las personas que están a nuestro alrededor den gloria a Dios por quienes nosotros somos y porque hacemos nuestro trabajo con excelencia. Pero aquí la pregunta es también, en la iglesia, ¿qué es también lo que nos motiva a servir? ¿Y cuál es el corazón con el que lo hacemos? Colosenses 3:17 nos dice, acompáñame por favor, está ahí atrás. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. Al servir tenemos que tener en cuenta para quién es que estamos haciendo las cosas. Amén. Cuando usted incluso trae una ofrenda aquí, no es para otra, no está viendo usted a quién se le va a entregar a lo mejor, sino a quién se le está ofreciendo. Igual en el servicio, no se trata de qué personas están siendo beneficiadas con su servicio, sino a quién está usted ofreciendo su servicio. Y eso nos debe de motivar a hacerlo con un corazón limpio. Amén. Porque todo lo que hagamos, sea de obra o de hecho, tenemos que hacerlo como para el Señor. Amén. Dice también, ¿cómo no habremos de servir de todo nuestro corazón? ¿O cómo no podemos ofrecerle un servicio, se oye muy fea la palabra, pero un servicio mediocre a nuestro Dios, cuando sabemos que Él murió por nosotros, que Él nos dio vida, que Él nos restauró? Amén. No podemos, nuestro corazón debe de estar siempre bien enfocado para quién hacemos las cosas. Y si en un trabajo tal vez, vamos a compararlo, te esfuerzas por un pago, acompáñame por favor a Romanos 12 Hebreos 6:10 es el pasaje que vamos a considerar. Hebreos 6:10 dice de la siguiente manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Amén. En el mundo a veces nos esforzamos por un pago. Amén. Pero fíjense cómo la palabra de Dios considera también eso. El servicio que nosotros hacemos a Dios también tiene una recompensa. Y dice la palabra de Dios que Dios no es injusto. Para muchos de nosotros es suficiente. Yo creo que para todo el que sirve es suficiente el sacrificio que Dios ya hizo por nosotros. Entregó su vida para que usted y yo no tuviéramos que morir en esa cruz. Él dio su vida. Amén, porque era la consecuencia de nuestro pecado y ya dio mucho, pero aún así dice que Él no olvidará el trabajo que usted y yo hacemos para servir, para el servicio de los santos, dice, para Él y para el servicio de los santos. Así es que debemos de considerar también, esto también nos debe de hacer considerar el servicio que nosotros ofrecemos. Amén. Dios lo ve y Él no es injusto para olvidarse de ello. Romanos 12, del 4 al 13. ¿Quiénes podemos servir o qué se considera como servicio en la iglesia? Vamos a leer Romanos 12, del 4 al 13. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndose en el 11, en el 10, prefiriéndose los unos a los otros. Ahora sí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Amén. Un cuerpo tiene diferentes miembros y por lo tanto cada miembro tiene diferente función. En una iglesia el servicio no consiste en estar aquí parado al frente, no es todo el servicio que en la iglesia se puede hacer. Hay muchos usos, nuestra mano hace diferente función que nuestro pie, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestros oídos, todos hacen diferente función. Nuestros pies, que son los que soportan nuestro peso, hacen diferente función, ¿verdad? Todos funcionan en diferente manera y así una iglesia tiene diferentes necesidades y nosotros debemos de considerar qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer para servir. En una iglesia y en una congregación, en esta familia, el servicio no depende de las obras que haces, ni eso es su honra. Depende, la honra que el servicio tiene es con el corazón que tú lo ofreces. ¿Sí me explico? Yo puedo estar aquí enfrente de ustedes, pero si mi corazón y la motivación de mi corazón no es la correcta, ese servicio no es agradable a Dios. Pero el hermano que se dispone con todo su corazón a lavar los baños y decir, estos baños van a quedar relucientes porque es mi servicio al Señor, yo le aseguro que el Señor ve con más agrado el servicio de lavado de baños que el que yo esté parada aquí hablándoles bonito. No depende del servicio o la obra de tus manos o lo que ofreces, sino depende de tu corazón. Todo servicio es honroso a Dios. Así es que lo único que nosotros tenemos que hacer es preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué me has llamado a servir? ¿En qué soy bueno? ¿En qué me gusta? ¿Qué me llama la atención aquí a hacer? Y hacerlo. Y hacerlo con todo nuestro corazón y lo mejor, como que nos pagan por ello. Amén. Pero nos van a pagar y vamos a tener recompensa si nosotros lo hacemos de todo nuestro corazón. Y por último, la palabra de Dios. Bueno, además este pasaje nos invita a que lo que hagamos seamos fervientes, gozosos en la esperanza. Dice que sufridos en la tribulación y constantes en la oración, ¿verdad? Que todo lo que hagamos es parte de nuestro servicio y nuestra adoración al Señor. La palabra de Dios nos dice que en una parte del cuerpo no le puede decir a otra que no la necesita, ¿eh? Yo no le puedo decir a mi mano no te necesito y a mi pie sí y al otro pie no. Entonces en un cuerpo todos nos necesitamos y en el servicio al Señor todos hacemos de este lugar un lugar mejor. Amén. Así es que debemos de tener en cuenta eso. Mateo 20, que es el último pasaje a considerar, nos habla acerca del trabajo para el Señor. Ningún trabajo es mayor que otro, ni porque uno dure más tiempo es mejor o es más recompensado. Depende del corazón. Este pasaje de Mateo, vamos a saltarnos unos versículos, pero dice, porque el reino de los cielos es semejante al hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es este pasaje que muchos de nosotros ya conocemos, pero lo que me gusta, vete al final de este pasaje, me gustaría que consideremos cuando llega el tiempo. Dice que llama a unos a la primera hora del día, otros a la mitad y unos solamente faltando 1 hora para salir y le dice, no estén aquí sin hacer nada, vayan a trabajar, ¿verdad? Les dice, vayan a trabajar y a la hora que llega el momento de hacer el pago,
empiezan por los últimos y les dan su denario a cada uno. Y cuando llegan los que trabajaron desde mediodía, pues también les dan su denario. Y cuando llegan los que empezaron desde tempranito a trabajar, empiezan ellos a decir, bueno, pues entonces me va a tocar más, voy a recibir más, ¿verdad? Pero no, les dan un denario también. Dios es bueno, amén. Dios es misericordioso. Dios nos ha prometido una vida eterna a todos nosotros, a todos los que caminemos con Él, a todos los que le adoremos y le sirvamos, a todos los que le recibamos en el corazón. Y el servicio es una consecuencia de una verdadera adoración a Dios. Y eso es lo que me gustaría que consideráramos. Si tú estás adorando verdaderamente al Señor, pero no tienes ganas de servirle, considera, medita en tu corazón, como ya nos decía nuestra hermana Claudia, meditemos en nuestro corazón y preguntémonos qué nos está haciendo estorbo y qué nos está impidiendo. Deberíamos de querer dar todo por aquel Dios que cambió nuestras vidas, amén. Y el servicio que ofrezcamos a Dios, hay que ofrecerlo de todo nuestro corazón, sabiendo que Dios no es injusto y no se olvida de lo que cada uno de nosotros hacemos en el trabajo para el Señor, pero también como beneficio para cada uno de nuestros hermanos que amamos con sumo gozo. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Me ha tocado la sexta disciplina, que es dar. Como dicen por ahí, dicen amén o dicen ay. A veces decimos ay, ¿verdad? Así como un quejidito, pero bueno, vamos a ver lo que el Señor nos habla en esta disciplina. El dador por excelencia, ¿saben ustedes quién es? ¿Quién es nuestro dador por excelencia? Es Dios, ¿verdad? Él es nuestro dador. El tema de dar en la Biblia está presente en algunos ejemplos. Y yo quiero leer alguna cita bíblica, pero en la versión nueva, versión internacional. NVI. Ajá. Ok. Dice en Santiago 1:17. Ayúdanos. Ahí está. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Ahí tenemos un ejemplo de dónde viene toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿verdad? Tenemos un Dios que es generoso. Entonces, vemos también en 1 de Timoteo 6:17. Dice así: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Hermanos, aquí me llama mucho la atención este versículo. Dice que Él nos da en abundancia para que disfrutemos. Entonces, mi pregunta fue cuando yo estaba leyendo, ¿qué pasa a veces? Yo creo que si yo les pregunto a cada uno de ustedes, cómo el Señor los ha bendecido, cómo les ha ido, tendrán mucho que comentar de las bendiciones que el Señor ha traído a nuestra vida. Y aún en momentos de escasez, el Señor se ha hecho presente, porque Él no nos deja, porque Él nos da. Pero si el Señor dice en su palabra que Él nos da de todo en abundancia para que disfrutemos, entonces hay que meditar, como ya vimos hace un momento, qué es lo que está pasando. En Juan 3:16, un texto que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿verdad? Es un Dios grande. En esta dador nos pone ese ejemplo, nos dio a su Hijo. Y no fue cosa fácil, ¿verdad? No fue cualquier cosa. Él dio su vida por amor a nosotros. Eso lo tenemos en claro
y lo sabemos perfectamente, ¿verdad? ¿Cuál fue? El tan grande amor de Dios que nos dio a su Hijo. Entonces, como les decía hace un momento, tenemos un Padre generoso que sabe dar, y nosotros como hijos de Dios debemos también dar como Él sabe dar. Nuestra meta como cristianos, como hijos de Dios, es parecernos ¿a quién? A nuestro Dios, ¿verdad? Pero nos vamos a parecer a Él en todo, no solamente en las cosas que más nos gusten, sino en todo. Y en dar es algo que también tenemos que aprender de nuestro Dios. Hay dos áreas esenciales al dar: dar a Dios y dar a otros. Martín Lutero dijo que 3 conversiones son necesarias. 1, conversión del corazón. 2, conversión de la mente. Y 3, conversión ¿de qué creen? De la billetera. Esa no es muy fácil. No es muy fácil aflojarla y sacarla de ahí. A veces se atora en el pantalón o en las bolsas de las mujeres. El área económica es una de las que en ocasiones se convierte al final de nuestras vidas. Es la más difícil, ¿verdad? Y yo creo que ya esto no pasa aquí, ya somos, creo que la mayoría viejitos en el Señor, pero en algunas personas a veces les es muy difícil comprender este asunto del dar. Les cuesta trabajo, o refieren mucho, ¿no? En que por qué hay que dar y para quién y todo eso. Pero nosotros ya sabemos lo que es el dar. Dice, los diezmos y las ofrendas tienen un propósito que va más allá de que sean usados para la función del templo y del sostenimiento de quienes trabajan en la obra del Señor. Dar tiene que ver con algo que hay en el corazón, refleja un corazón agradecido. Cuando damos estamos diciendo todo lo que tengo es tuyo. Dar a Dios guarda nuestro corazón de pensar que somos dueños de lo que tenemos. Cuando damos, suplimos las necesidades de los demás sería, y no ponemos nuestra confianza en el dinero, sino en el dador de los recursos financieros. Como decía Timoteo, no debemos poner nuestra confianza en las riquezas, ¿verdad? En ella no podemos poner allí toda confianza, toda esperanza, que son inseguros. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En Dios, que es el que provee. Entonces, hermanos, cuando damos, glorificamos a Dios, contagiamos a los demás también al dar. Y en 2 de Corintios 9:12 dice que dar nos guarda de la avaricia y no amar a las riquezas, que es lo que ahorita también vimos. En 2 de Corintios 9:12 dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Cuando nosotros venimos y ofrendamos, damos para el Señor con gozo la ofrenda, el diezmo, pero aparte de que bendecimos a los hermanos que presiden este lugar, también bendecimos a otras personas, porque de ahí también otras personas son bendecidas. Amén. Entonces, yo tengo unos tips sobre el dar. Uno es dar constantemente. Y lo vemos en 1 de Corintios 16:2. Dice, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Ya nosotros sabemos esa dinámica, vamos a dar lo que corresponde al Señor. 2, dar proporcionalmente. Debemos dar conforme hemos recibido. Si eres mayormente bendecido en las finanzas, el dar debe ser mayor. Un corazón abierto a recibir las bendiciones de Dios no puede tener la mano cerrada para dar. Da, vamos en el tercero, da
premeditadamente. 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a quien todos lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que cada uno hemos experimentado un momento, ya sea con nuestros hijos, con alguna persona, si te da, o más bien a veces le decimos, dame de lo que estás comiendo, te invitan, y hacen caras porque pues no quieren invitar, ¿verdad? Y decimos, no, ya, pues ya no me des, así no, de mala gana no, ¿verdad? No se acepta algo de mala gana. ¿Quién va a decir, sí, te invito? Ya no queremos. Lo mismo, hermanos, no podemos venir y ser forzados, dar forzadamente para el Señor, sabiendo que la palabra nos invita a que demos con alegría. Tiene que haber una proposición en nuestro corazón, proponer lo que nosotros vamos a dar, lo que le queremos dar a Él, lo vamos a hacer con gozo y con alegría, ¿verdad? No con tristeza, no con enojo. A lo mejor no lo hacemos con enojo, pero lo hacemos con pesar. Muchas veces creemos ahorrarnos lo máximo posible porque tenemos muchos pagos. Y decimos, no, pues es que ahora no voy a poder dar porque tengo que pagar esto y no lo voy a alcanzar. Por el contrario, si en nuestro corazón proponemos el darle al Señor lo que a Él le corresponde, el Señor va a bendecir, va a multiplicar. A mí me encanta mucho el pasaje de aquella viuda que la palabra nos enseña que dio lo único que tenía y era poco, realmente era poco. Otros dieron más, su ofrenda fue mucho mayor, pero el Señor vio la ofrenda de esa mujer y dijo, esta mujer ha dado más que los demás, porque ella dio todo lo que tenía. Y yo me pongo a imaginar la bendición que esta mujer debió recibir después de dar esa ofrenda. Qué hermoso ejemplo para nosotros de que podemos dar y el Señor no se queda con nada. Él bendice. Y yo quiero comentarles poquito. Yo hace un mes, no sé, 2 meses, yo recibí unos centavitos por ahí, dijera mi abuelita, unos cuantos pesos. Y como dice la palabra de Dios, propuse en mi corazón cómo iba a distribuir lo que a mí me correspondía dar de ese dinero. Así lo sentí en mi corazón, así lo hice. Y ustedes saben que los gastos siempre hay, ¿verdad? Y que esto y que lo otro. El Señor ha sabido hacer rendir ese dinero que yo recibí en mis manos. El Señor multiplica, hermano. El Señor provee. No nos quedemos con lo que a Él le corresponde. O si podemos ayudar a una persona en necesidad. Si en nuestro corazón está ese sentir, hagámoslo, creamos lo que el Señor dice en su palabra, que Él provee y para que nosotros tengamos, ¿verdad? Lo que decía al final, provee de todo en abundancia. Dios no es escaso. Él da generosamente. Y es lo que hoy queremos aprender, ¿verdad? Que el Señor nos toque mi vida también. Habla mi vida esta palabra primeramente. Que el Señor me ayude a ser generosa como Él lo es. Que pueda dar yo con gozo y con alegría. Y por último, dar alegremente. Como decía hace un momento, ¿quién puede recibir algo de mala gana o con enojo? No es aceptado. Lo correcto es dar con alegría, dar con gozo. Y el Señor se agrada. Como les decía hace un momento, hermanos, sin duda ustedes tienen mucho que decir de cómo Dios les ha bendecido. Este año que pasó, algunas altas y bajas, pero el Señor ahí ha estado. Todos venimos con ropa, con zapatos, todos tenemos alimento y eso es una grande bendición. El Señor ha sido bueno con nosotros. No podemos nosotros ser tacaños. No podemos
seguir en ese cuento de que no, pues voy a dar cuando tenga más, pues nunca vamos a poder dar. Es necesario dar desde lo poco para que el Señor siga proviendo en nuestras vidas y podamos seguir nosotros compartiendo de lo que Él nos da. Dios les bendiga. Voy a hablar sobre la séptima y última disciplina, que es el testimonio, testificar. Quiero leer primera de Juan 5:11 y dice de la siguiente manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cuando vemos la palabra testimonio en el Nuevo Testamento, tiene la misma raíz de la palabra mártir, martureo es precisamente. Y cuando relacionamos una cosa con la otra, nos vamos a dar cuenta que tú y yo hemos sido llamados a dar testimonio. Es lo que dice Hechos 1:8. Dios nos ha llamado a ser testigos del Señor. Cuando pensamos entonces en la responsabilidad que tiene la iglesia de evangelizar y de proclamar el mensaje del Señor, recordamos las últimas palabras que Jesús dijo en Mateo 28:19, que es: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas que están a nuestro alrededor que necesitan escuchar el testimonio que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que las personas necesitan escuchar de lo que Dios hace en tu vida. Por eso dice lo que leímos, que el testimonio de Dios es ¿cuál? Que Él nos ha dado vida eterna. Y esto nos habla de que las personas necesitan escuchar una esperanza para sus vidas. El mundo está lleno de malas noticias. Todos los días hay cosas que se dicen de lo que viene para este 2022, que las cosas están cambiando en diferentes partes del mundo. Las cosas parecen estar muy mal, pero en medio de un mundo lleno de malas noticias, ¿cuántos creen que hay una palabra, una buena noticia para este tiempo? Y la buena noticia es que Dios ha dado vida eterna. Y este es el testimonio. ¿Y dónde está la vida eterna? La vida eterna está en su Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hablar de la vida eterna es hablar de una novedad de vida. Es que nuestra vida cambie por completo. ¿Y a quiénes debemos de dar testimonio? ¿O cómo damos testimonio? Damos testimonio de dos maneras. Una, a través de las palabras que hablamos. Cuando tú y yo conversamos con las personas, cuando tú y yo mandamos algún mensaje por alguna red social, cuando tú te comunicas con ellas, estás hablando y estás testificando del Señor, estás hablando la palabra verbalmente. Pero esa es una de las formas en las cuales tenemos para hablar de Cristo. La segunda, y en ocasiones la de mayor peso, es a través de nuestro comportamiento. En ocasiones hay lugares en el mundo donde el evangelio abiertamente no puede ser predicado. Pero hay una manera en la que el evangelio sí es predicado. A través de creyentes que dejan todo y van a esos lugares y sirven. Enseñan a los niños, dan comida. Y a través de las acciones las personas están mirando que estas personas son diferentes y que hacen las cosas de una manera muy desinteresada. Por lo tanto, hablar de testimonio, mi hermano, es hablar de predicar, es referirnos a comunicar el mensaje del Señor. Y esta disciplina, que es la número 7, nos habla de que tú y yo debemos de comunicar a las personas el mensaje del evangelio. Este año que inicia 2022, hemos visto 7 disciplinas espirituales. Hablamos de la oración, hablamos de la meditación, hablamos del ayuno, hablamos del servicio, del congregarnos, del dar, y estamos terminando hablando del testimonio. Estas 7 disciplinas espirituales tienen como meta y propósito que el evangelio del Señor siga siendo predicado y siga siendo extendido en este lugar, en esta tierra. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Tú y yo. No va a venir nadie más a hacerlo, sino que tú y yo lo vamos a hacer. ¿Cómo? Fortaleciéndonos
en el Señor. Por lo tanto, la disciplina del testimonio me habla a mí de hablar de las buenas nuevas que hemos recibido del Señor. ¿Por qué? Porque un día, a ti y a mí, alguien nos habló del Evangelio. ¿Recuerdas quién te habló? ¿Recuerdas cuántas veces te insistió? ¿O te acuerdas algunos de nosotros que les decíamos, ya déjame de hablar, ya no me hables de tu Dios, ya no me hables de tu religión? Ya te dije que no quiero nada con Dios, pero esa persona estaba orando por ti para que Dios cambiara ese corazón de piedra que teníamos antes de llegar a los pies del Señor y nos pusiera un corazón de carne. Y entonces Dios permitió un momento específico en nuestra vida para que nuestro corazón se diera y entonces recibiera la palabra del Evangelio. Esa persona fue obediente, esa persona testificó de Cristo, pero esa persona oró seguramente por ti, esa persona ayunó por ti, meditó en la palabra, en cómo podía comunicarte el Evangelio, te dio de su tiempo, te dio de todo lo que él tenía o ella tenía para que tú lo escucharas, y entonces tu vida vino al conocimiento de la palabra del Señor, y ese día por siempre Dios cambió nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque solo de esa manera nuestra vida pudo haber sido cambiada para siempre. Yo te pido por favor que te pongas de pie en esta tarde. 7 disciplinas que tenemos el reto de hacer los hábitos este año que inicia 2022. La disciplina no es algo que hagamos esporádicamente, es algo que se hace constantemente. Y si algo como creyentes nos cuesta mucho, es la constancia. Podemos empezar muy bien, podemos hacerlo un tiempo, pero cuando viene el desánimo, tiramos la toalla y nos damos la media vuelta. El Señor quiere creyentes constantes en el Señor. Y estas 7 disciplinas que hemos hablado y que nuestros hermanos nos han compartido, nos pueden servir mucho para hacer que este año 2022 sea un año de crecimiento, un año de avance, un año de salir en donde tal vez tenemos meses y años en el mismo lugar, porque Dios quiere que tú y yo crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le parece si oramos al Señor y pedimos que Él nos ayude este año que inicia para ser mejores hijos suyos y mejores creyentes? Padre.